¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque antes de hacer interfase, ¿cómo era su ADN? Solamente, ¿qué cosa? Diploide. Un juego, ¿sí o no? Pasó por interfase y tiene ese material genético duplicado. Ahí estoy representando lo que pasó en esta etapa. ¿Está bien? ¿Están entendiendo, no? Sí. ¿O estoy avanzando muy rápido? No, está bien. ¿Está bien ese ritmo? ¿Está bien ese ritmo, no? Habla. ¿O más rápido quieres? No, así. Mira, ¿te acuerdas qué más se duplicó en la etapa S? Los centrosomas. Centrosomas, ¿sí o no? Acá están los centrosomas duplicados. ¿Está claro? Acá están los centrosomas duplicados. Muy bien. ¿Cómo inicia la mitosis? Me doy cuenta de que paulatinamente la carioteca va, no desapareciendo, se va desorganizando. Entonces vamos a colocar aquí. ¿Qué ocurre aquí, profesor? Ocurre una desorganización. ¿De qué? De la carioteca. Ahí está. Ocurre una desorganización de la carioteca. ¿Todo está claro ahí? Vale. Al desorganizarse la carioteca, automáticamente ¿qué ocurre? Ocurre que la cromatina se condensa. ¿Todo bien hasta ahí? Ya ves que la cromatina se va, ¿no? Condensando. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Los centrosomas, exacto, muy bien, muy bien. Los centrosomas miran a los polos. Miran a los polos. ¿Hace todo bien? Y mientras que van migrando, van formando el uso acromático. Ahí está, chiquitito nomás. El chipi nomás. Ahí. ¿Está claro? Entonces, todo eso pertenece a qué etapa de la mitosis. Exacto, estamos ante profase. Pregunta, ¿te parece difícil? No. Habla, ¿te parece difícil? No. ¿Sí o no? No. Habla. Ahí está. Entonces ahí tienen profase. ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a la siguiente etapa, pero antes de entrar a la siguiente etapa, que es la metafase, existe una etapa llamada prometafase, ¿verdad? Sí. Que en el libro de la presa más figura, prometafase. Anota lo que te voy a decir o si tienes el librito, fíjate y corrobora lo que te digo. En metafase me indica de que el uso cromático termina de formarse. ¿Sí? En prometafase, el uso que ocurre aquí, en prometafase, el uso cromático termina de formarse. Los cromosomas están formados, ¿sí? Siguen su condensación y se inicia ya la etapa en la cual los cromosomas van a tener que alinearse en el ecuador. ¿Sí? Es en ese momento donde entramos a dónde? Metafase. Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. En prometafase se terminó de formar el uso cromático. Agrégale, Ala, ¿quieres saber más o no? Sí. ¿O sí o no? Habla. Sí, sí. Agrégale, en prometafase desaparece el nucleolo. Momentáneamente. Mira, al término de la prometafase e inicio de la metafase, ¿qué hay?
Al término de la prometafase e inicios de la metafase, ya tenemos aquí informado. Exacto. Uso acro, ma. ¿Esos puntitos qué será? A los polos. Los centros. Los centrosomas. Exacto, muy bien. Sigue, así. Se dice que en metafase, muchachos, los cromosomas están en su máxima condensación. Entonces, esto vamos a escribir aquí. En metafase, cromosomas en su máxima condensación. Please, what time is it? What time is it? 1:30. Bueno, podemos hacer la primera parte medio si quiero, vamos rápido. Vamos a ver. Entonces los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Es en esa etapa de metafase en la cual yo puedo observar a quién. A los cromosomas en un estudio llamado cariotipo. Para ver mutaciones, ¿sí o no? Esto pregunta de examen de admisión. Pregunta de simulacro para mañana, muchachos. Ojo. ¿En qué etapa de ciclo celular puedo hacer un estudio de cariotipo humano? En metafase. ¿Por qué? Porque los cromosomas en metafase están en su máxima condensación. Listo. Y estos cromosomas ya condensados tienen que ordenarse en el ecuador de la célula. O sea, ¿a dónde? En el centro de la célula, formando la llamada placa ecuatorial. Pregunta del examen de admisión. ¿Cómo se llama la estructura del cromosoma que permite insertarse con el uso cromático? Cinetocorona. Entonces me doy cuenta que los cromosomas ya están condensados y que están alineados en el ecuador de la célula, ¿o no? Fíjate, ¿no ves? Acá está. Formados en el ecuador de la célula. ¿Estás entendiendo, no? Nada más. Terminó metafase. Vamos a la siguiente etapa. ¿Qué etapa viene? Anafase. El uso cromático en anafase sufre una... Exacto, una separación, una disyunción. Y mira, ¿y qué pasa con... ¿Quién hace disyunción? Las cromátidas. Exacto, las cromátidas hermanas. Muy bien. Sigan así, sigan estudiando. ¿Verdad? Así, ya nomás. ¿Qué diferencia con la placa metafásica? Sí. ¿Qué observas? Ay, niña, tú, lentes rojos. De lentes rojos. Las cromátidas hermanas se han separado. ¿Cómo se llamaría en biología ese término de separación? Disyunción. Disyunción. ¿Y mediante qué estructura hacen disyunción, niña, tú? Medicina. Medicina. ¿Mediante qué estructura hacen disyunción? ¿Mediante qué estructura? Porque son jaladas por el cinetocorona. Ahí está, por el cinetocorona. Recuerda que se engancha, ¿no? Todavía tienes el centrómero, pero cuando tú lo volteas hay un anillo ahí por cada cromátida, ¿no? Y por donde se une el uso cromático. Entonces en la disyunción, por cada anillo, rompe y jala. Aquí están las cromátidas hermanas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿O qué ocurre en anafase? Disyunción de cromátidas. Vamos a poner que ocurre una disyunción de las cromátidas hermanas. Muy bien. Hasta ahí. ¿A dónde? ¿Al baño? Hasta ahí, escuchen. Pregunta, examen de admisión nivel áreas médicas. Todos los que van a áreas médicas. Los de arte de danza también pueden participar, ¿no? No hay ningún problema.
El síndrome de Down es una alteración cromosómica que se caracteriza por la presencia de un cromosoma 21 adicional y se evidencia por rasgos maduros en la etapa fértil de la mujer. Indique usted cuál de las alternativas expresaría una posible causa de presencia de un síndrome de Down. Y entre las claves, ¿tienes algo relacionado con eso? ¿Qué dirías? Ya, bueno, ¿a qué se debería una aneuploidía? Con solo este tema que estamos haciendo ahora. Áreas médicas. A la división. No, pero ese ya se me dio así. Claro, ¿no? Las respuestas tendría que estar en la alternativa que mencione que existe una mala disyunción. ¿Y qué pasa si hay dos claves que le indican lo siguiente? La presencia de síndrome de Down se debe a una mala disyunción de cromosomas somáticos y existe una mala disyunción de cromosomas sexuales. ¿Cuál de las dos marcas? Sexual. Sexuales, ¿sí o no? Sí. Por eso no vas a ingresar. No. Te dije mitosis. Ah. La mitosis, ¿quién lo hace? La somática. Y de tus 23 pares de cromosomas, los 22 iniciales son somáticos, solo el 23 es el par sexual. ¿El síndrome de Down qué es? Trisomía del par 21. Ah, entonces es un cromosoma somático. Entonces, ¿qué busco? Algo que me diga disyunción de cromosomas somáticos. Mosca. Si has entendido, entonces mañana podrás. Ya tendrás 20 puntos, pues. Te pregunta de esa manera. Los anteriores también puede venir, pero aquí te preguntarán, indique usted cuál es el codón de inicio o cómo se llama la estructura que tiene la secuencia llamada anticodón o qué alternativa expresa mejor el concepto de código genético degenerado. Claro. No te pregunto, ¿cuál es la enzima que codifica el enlace peptídico? ¿No? El baño. Está ahí. Sí, entonces, ojo, no se queden solo con el proceso, tienen que llevarlo más allá. Entonces tienen que llevarlo al baño, Chup. Ya, al baño. El chavo lo Sigue hablando. Ha mejorado bastante ya, como estaba inicialmente. Digamos, cuando tú entiendes biología, y si tú te das cuenta, cuando agarras un bloque de preguntas, digamos, para áreas médicas o un bloque en general, las preguntas de ECO tienen esa idea, ¿no? Que no memorices, sino que relaciones. Cuando tú ingresas a la universidad, las preguntas van a ser iguales, preguntas de ECO. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la carrera que vayas, la dificultad va a depender de cada uno. Los exámenes en universidades parciales o finales, si tienen hermanos así, o familiares, no les dura media hora, les dura 1 hora, 2 horas. A mí en la universidad tenía examen de 1 hora y media. ¿Cuántas preguntas? 4 o 5 preguntas. Entonces, ustedes tienen que desde ya acostumbrarse. Sí, acostumbrarse. Y cuando estén en la universidad, no es que ya solamente voy a estudiar mi libro de historia, no, si voy a letras, o no sé, mi libro de anatomía, no. Tienes que estudiar de todo. Tiempo es lo que te va a faltar. Hasta ni para cambiar vas a tener tiempo. No, así tienes que cambiar. Sí, en la universidad es como aquí. En 2 horas, esto no es poco. Es poco cuando yo hacía 6 horas de biología porque veíamos más cosas. Obviamente la temática incluía otros problemas. ¿Está bien? Entonces, como eran salones especializados de acuerdo al área que ibas, entonces este salón, digamos, era pura áreas médicas. Entonces el profesor se explayaba. La obligación de nosotros, ¿qué era? Tenía que estudiar. Al costado era salón, bloque, ingenierías, ciencias básicas. Ahí aprendes números, ¿no? Todo lo que se lo quedan con su trigo, todo. En el 306 era bloque letras humanidades. Todo lo que iba a ciencias de la comunicación, administración, todo. Ay, felices como lengua, literatura. Entonces, eso ayudaba mucho, ¿no? Pero sin embargo la carga teórica era más. Era mucho más.
Entonces, ahora ustedes tienen que trabajar muy bien con los 18 cursos que llevan. ¿Sí? Y llevarlos así como lo digo, ¿no? Hacer preguntas relacionadas al tema. ¿Cómo, profe, dónde encuentra esas preguntas? En los exámenes desarrollados de San Marcos. Le dije que era al inicio de clases. El siglo pasado también le dije, me acuerdo al inicio, que se consiguieran los exámenes desarrollados de San Marcos. Eso que está creo que 5 soles, 6 soles, vienen Hay uno- 10 años, ¿no? Aunque estén mal las claves, pero tú resuélvelas. ¿Qué es lo que tiene que también cada uno de ustedes tienen en YouTube? Las academias ponen sus clases en YouTube. Hay profesores que tienen sus grupos, canales de YouTube. ¿Qué ocurre en la fase? División de cromáticas hermanas. ¿Dónde visualizan mejor a los cromosomas? En metafase. Metafase. Te indican que ocurren todos estos pasos, todo. Y al final te indican, estos procedimientos antes mencionados ocurrirían cuando una célula entra en la etapa quiescente, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque si hace todo esto es porque no está en especialización, sino que sigue siendo una célula inmadura, sigue. Sí. Si se especializa, no se divide, solo cumple su función. ¿Está claro? Ujú. ¿La neurona puede dividirse? No. Solo la neurona la neurona olfatoria es la única que tiene capacidad de división. Limitada, pero sí. Las otras neuronas, ¿por qué no se pueden dividir? Porque cuando se especializan, ¿a quién pierden? Al centrosoma. Y si no tiene centrosoma, ¿formará subsacromático? No, entonces no tiene sentido dividir. ¿Estás anotando, no? Sí. La última etapa, ¿dónde acaba todo, muchachos? Telo. En el celo, ¿no? Claro. El jueves 7, muchachos, para los que quieran ir, verbena, Baletón Biológico en San Marcos. Tenemos debate. En la explanada del estadio. Ahí al costadito del jardín botánico, ¿te acuerdas, no? Al frente de la huaca. Hay que estudiar. Los chicos van allá a favorecer la reproducción de las plantas. En la huaca van a hacer estudios a las 11, 12 de la noche. Inglés. Sí, verdad, si ustedes tienen amigos en San Marcos allá en ciudad, digan, oye, hermano, ¿qué es la huaca ahí? Se te va a decir. Entonces, mira, enterofase al final, ¿qué pasa con todo el uso cromático? Se Se desorganiza. Profe, ¿quién queda? Solo quedan los centros. El centrosoma. ¿Y qué pasa con la carioteca? Nuevamente vuelve a organizar. No desaparece, solo se desorganiza. Aquí se vuelve a organizar. Aquí está el centrosoma. ¿Está claro? El material genético para aquí y el material genético por aquí. ¿Este qué cara tiene? ¿Este qué cara tiene? 2N. Hasta ahí se está cumpliendo lo que te digo, ¿no? Ujú. No me crees. Esta mitosis es de una célula animal o vegetal. Animal o vegetal. Animal. Ambos. ¡Habla! ¡Animal! ¿Sí o no? Claro. Y si lo hace una célula animal, la citocinesis es por clivaje o estrangulamiento. Clivaje o estrangulamiento. El estrangulamiento va avanzando y vamos a tener al Divide. final ¿cuántas células? Profe, destácalo. Por aquí. Por aquí. Este es el centrosoma, ¿sí o no? Habla. Este es el DNA rojo. ¿Qué cara genética tiene? 2N. 12. Este es el DNA azul. ¿Qué cara genética tiene? 2N. Pregunta. Al final de la mitosis,
estas dos células hijas son genéticamente iguales a la progenitora, ¿no? Sí. Profe, mete rojo, este es azul, mete la copia. ¿Son genéticamente iguales a la progenitora, no? Sí. Ahí está, te comprobé el cuadrito entero. ¿Ya? ¿Has entendido? Sí. ¿Are you sure? ¿Lo duermas, ah? ¿Has entendido, no? A ver, ¿qué te he explicado? ¿Qué te lo pasa? Si es una célula animal, ¿por qué mecanismo se da? Estrangulamiento o clivaje. Ala, ¿quieres saber más o Sí. te cansaste? No, más. ¿Quieres más? Más. ¿Quieres más entonces, no? Sí. Ya, vamos. Antes que me canse ya. En vegetal hay dos cosas que cambian. ¿Has escuchado astral, anastral? Sí, con másteres. Yes. ¿Dónde evidenciamos una mitosis con ásteres, con mitosis astral? ¿Ves estas rayitas que he dibujado a propósito? Ya no está a propósito, esos son los áster de microtúbulos. Entonces el término áster de microtúbulos, si es áster de microtúbulos, me están hablando de qué mitosis. Animal. ¿Está claro? Entonces será una mitosis astral, porque es como un sol que se forma. ¿Ven? Entonces si hablamos de una mitosis anastral, no hay áster de microtúbulos. Hay esta estructura en vegetales, ¿cómo se llamará? Ahí está, qué rico. ¿Cómo se llama? Casquete polar. Bien. Ahí está, casquete polar. Esto es una mitosis de tipo anastral. En animal es una mitosis astral formando el uso acro. Listo. La citocinesis en vegetales no ocurre por clivaje o estrangulamiento. Recuerda que ellos tienen la placa, la pared celular con celulosa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quieres saber o no? Listo. Solo porque me quede bien, ahí esto lo voy a borrar. Creo que nos vamos a ir temprano, creo. Mira acá. ¿Te ubicas o no? Ahí está. Profe, ¿por qué no le dibujas los rayitos? Recuerda que este es anastral. No hay áster de microtúbulos. Estos son los casquetes Polares. Por lo tanto, los cromosomas estarían aquí, por ejemplo. Vamos a poner ese es. A ver, pregunta de eco, te ponen ese gráfico. ¿Qué es? Metafase. ¿Hay una placa metafásica o no? Sí. Sí, cromosomas alineados en el ecuador. Después de metafase, ¿qué vendría? Anafaz. No. Mira cómo es anafase. Espérate, tómale foto. No, con tus ojos. Memoria fotográfica. ¿Ya? ¿Tomas? ¿Ya tomaste foto, no? Pobre cosa. Esto es importante, porque una vez que termina la fase, ¿qué ocurre? Se lo pasa. Pero como es una célula vegetal, mira que se forma aquí. La telofase vegetal es así, se forma una placa celular. ¿Esta placa cómo se llama? Frasmoplasto. Muy bien, niña. Ese es el frasmoplasto. Profe, ¿qué es el frasmoplasto? Imagínate que viene tu amiguito de Trinza, ¿no? Está que no hace nada. Y dice, oye, mi profesor me explicó que se formaba un frasmoplasto en telofase vegetal. Tú que estás allá en hace tantos años ya,
¿Me puede decir qué es un fragmoplasto? ¿Tú qué vas a decir? Es la placa celulósica que se forma en telofase vegetal. Vegetal. ¿Está claro? Sí. Acá estamos hablando de un fragmoplasto. No. Es animal, ¿sí o no? Sí. Entonces es un clivaje, como estamos hablando, telofase. En cambio, en vegetal, la telofase, mediante la formación de fragmo, Plas. era lo que iba. En citología, ¿a ti te hablaron de los plasmodesmos? Sí. ¿O has escuchado los plasmodesmos? Sí. ¿Qué son los plasmodesmos? El que están en la placa, no, el que están en la pared celular, que es para la base o adición de la. Esta es una célula vegetal y acá hay otra célula vegetal. Este es un plasmodesmo. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Qué hace el plasmodesmo? Oye, tono. Favorece comunicación, intercambio de células vegetales. Son puentes citoplasmáticos. ¿Ya? Y mira, esto viene en la pre. El fragmoplasto formado en telofase vegetal es mientras se forma el fragmoplasto. Pero como aquí están los corredores del uso acromático, o de casquete polar, perdón, va a haber pequeños espacios. ¿Sí? Por estos pequeños espacios, es por donde pasó el casquete polar, el uso acromático. ¿Está bien? Esos espacios que quedan al final, cuando todo esto termine, mira. Que ahora acá estará el amarillo, ¿no? Acá quién estaba. Y esto de aquí, muchachos, ¿en qué se convierte? En plasmodesmos. ¿Cómo se forman los plasmodesmos? Por los espacios dejados mediante el uso acro. Entonces, todo esto, ¿cómo se llama? Fragmoplasto. Pero ese fragmoplasto tiene espacios, huecos, por donde pasaron las hileras del uso cromático. Entonces, ahí se forma un plasmodesmo. Entonces, entre estas dos células vegetales, ¿qué habrá? Comunicación. ¿Qué pasa si estas dos células hacen otra mitosis? ¿Cuántos núcleos encontrarías aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos fragmoplastos encontrarías aquí? 1, 2. ¿Se entiende más o menos? No a la vez. ¿Me estaría viendo así? ¿Está bien? ¿Se entiende? Y así ocurre la mitosis en una célula vegetal. Ten en cuenta estos dos conceptos. Casquete polar, mitosis anastral. Es característico de la mitosis anastral en telofase. Mitosis anastral, telofase. Anastral, sin áster, en vegetal. Entonces me acuerdo telofase. Es característico de la mitosis astral, su telofase. Mitosis astral, áster, astros, sol, allá. Acá está. Entonces, por eso característica telofase. Clivaje extracelular. ¿Mediante qué procesos se forman los plasmodesmos, que son puentes citoplasmáticos que comunican no células vegetales? En telofase. ¿Está claro? Muy bien. ¿Han entendido, no? Bien. ¿Quién es? Cuarto para las dos. Cuatro para las dos. Pase por el fragmo. Fragmoplasto. Ahí está. La telofase animal, clivaje estrangulamiento, telofase vegetal, formación de fragmo, plasto o placa celular. ¿Sí? Además, la mitosis animal también conocida como mitosis astral, y la mitosis vegetal es conocida como mitosis anastral. Anastral porque no tiene áster de microtúbulos, porque tiene los caquetes po. ¿Y el anillo contráctil en qué día se ayudaba? El anillo contráctil es esto. O sea, esa estructura más Ajá. El clivaje en células animales permite que se forme el anillo contráctil. Este es el anillo contráctil. Anillo contráctil.
Listo. Ya, cuando ocurre el clivaje, tiene que haber una zona que delimite por dónde se va a tener que, entre comillas, romper la célula. Ese se llama anillo. Eso se llama anillo contráctil. ¿Está claro? Así como la división de las células vegetales por el formoplasto, la línea que delimita el corte de la célula animal es el anillo contráctil. ¿Sí? No, nada mucho de después cuando quieran lo que tienen, te digo. Proceso realizado por células sexuales. Proceso realizado por células Suárez. sexuales. Si yo te digo, oye, niña, ¿te duermas? Cromosomas homólogos, ¿me entiendes? Sí, sé sincero. Sí. ¿Qué son? ¿Qué son cromosomas homólogos? Cromosomas que tienen desde el mismo origen. Diferente No, pero aquí mejor me aseguro ya, porque después el profesor que no expliqué, pues solo ingresé. Y no prosigo más. Cromosomas homólogos. Evidente. Está practicando para el comedor universitario de San Marcos. Muy bien. Allá en el comedor las piedras tienen nombre. Bienvenidos a San Marcos, muchachos. Perseveren, perseveren. Mira, solo porque me cae bien te voy a hacer este pequeño repasito de homólogos, ¿ah? Ya. ¿Verdad? Porque te estimo y te quiero mucho. Aunque me mientas, pero bueno. ¿Qué puedo hacer? Hola. ¿Todo bien? ¿Puedes dejar mi celular un ratito? ¿Qué? ¿Puedes dejar mi celular un ratito? Sí, claro, claro. Pues si se lo lleva mañana. Este es A. Este es B. Imagino que tú y yo lo has estudiado para Imagínate que tú y yo lo has estudiado para un solo cromosoma, ¿sí? Centrómero, cromatida hermana con esa de aquí. ¿Sí? Sí. Además, agrega un concepto si que no lo tienes. ¿Cómo se llama el espacio físico de un cromosoma donde yo encuentro un gen? O sea, este cuadrado, ¿cómo se llama? Locus. Dentro del locus, ¿qué voy a encontrar yo? No, un gen. Dentro del locus, ¿a quién encuentro? A un gen o cistrón. Veo que en este cromosoma, esta cromatida de aquí tiene la misma información genética que esta cromatida de aquí, por lo tanto son cromátidas Hermanas. Imagínate que este es el cromosoma. ¿Qué número te gusta? ¿Del 1 al 9? 5. 5. Ya, la fecha de aniversario cuando enamorado, ¿cuál es? El 3. Ingresa. Ya, este es el cromosoma 3 de tu mamá. ¿Ya? Y este es el cromosoma, también número 3, pero del vecino. ¿Y el papá? Entonces, ¿qué ocurre? Observo que en el cromosoma 3 de tu mamá está estos genes A. En el brazo Q, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tengo? B.
Gracias. Pero, ¿qué gen tengo? Bebé. Pero observa también que en el cromosoma 3 del vecino, veo que tú también tienes, mira. ¿Qué tienes? A. ¿Y acá qué tienes? Bebé. Pregunta, ¿estos dos cromosomas tienen el mismo locus en la misma ubicación? Sí. Por lo tanto, ¿tienen el mismo gen en la misma ubicación o no? Sí. ¿Tienen la misma posición del centrómero? ¿Tienen Sí. la misma longitud? Sí. Entonces, usted está frente a los llamados cromosomas. Homólogos. ¿Cuál es la diferencia, pozor? Uno es de tu mamá y el otro de quién es? De mi papi. De papi vecino. Te presento cromosomas homólogos. Ahí está. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro entonces cromosomas homólogos? Acá. Cuando hablemos meiosis, sobre todo meiosis 1, en profase 1, ¿recuerdas? Pasos. Tienes profase ¿qué? 1. Metafase. ¿Cuál? 2 sobre 1. Tienes ¿qué más? Anafase ¿qué? 1. 1. ¿Y dónde termina todo? Telofase. Muy bien. Telofase. 1 también. La comida. Provecho. ¿Esta qué meiosis es? 1 o 2. 1. Por lo tanto, tú lo vas a llamar meiosis porque vas a reducir a la mitad el número de cromosomas o no. Sí. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las etapas principales que ocurren en profase 1? Leptonema, cigonema, diplo y diácido. Ahora, profe, ¿y en qué rato tengo que darle los cromosomas homólogos? En todo. Leptoteno, ¿te acuerdas? Así, a modo al lado nada más. El leptoteno se forma, ¿te acuerdas del buquet, señorita? Sí. Te vas a cargar en tu mano. De velorio, claro, ¿no? Buquet. Entonces, el buquet de cromómeros se forma en leptonema. En cigonema ocurre la sinapsis de los cromosomas. ¿Qué? No, ¿qué cromosomas? Habla. ¿Qué cromosomas? Homólogos. Homólogos. En paquinema, ¿qué ocurre? El Crossing over, ¿no? O recombinación genética, ¿pero de quién? De los homólogos. En diplonema, ¿qué tienes? Quiasma. De los homólogos, pero estos son recombinados. Nada. En diacinesis, los quiasmas se reducen a la unidad. ¿Está claro? Y tenés a los homólogos recombinados. En metafase, ¿quiénes se alinean en el ecuador de la célula? Alineamiento de los cromosomas homólogos recombinados. En anafase 1, ¿qué ocurriría? Dilución. ¿Tú solo? ¿Dilución de qué? ¿Cromátidas? Cromosomas homólogos recombinados. Acaba telofase. Nuevamente, ¿qué viene? Profase 2. 2 con las etapas que tú conoces. Sí. Luego, ¿qué viene? Metafase 2. Luego, Anafase 2. ¿Y qué ocurre en anafase 2? ¿Qué ocurre? Dilución. De los No. ¿Dilución de qué? Puse acá. cromátides. Dilución en anafase 2, dilución de las cromátidas hermanas, ¿pero de quién? De los cromosomas homólogos. Y ya acabado meiosis, ya podemos saltar a genética. ¿Pero nada más? ¿No me entendí? ¿Seguro? Un review. Muy bien.
The next time to let please continue my class. Goodbye. See you. No.